hermosa presencia. Dejar que el poder de tu Espíritu, Señor, pueda ministrarnos, guiarnos, llenar cada uno de nuestros corazones. Señor, tú puedas seguir obrando en cada uno de nuestros corazones en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque tenemos este tiempo de estar en su hermosa presencia. ¿Puede usted tomar asiento, mi querido hermano? Quiero darle gracias a Dios porque tenemos este tiempo y puedo compartir su hermosa palabra de Dios, que es la que nos edifica a cada uno. Sabe que desde el momento en que me dijeron que tenía que compartir la palabra de Dios, y empecé a buscar y a estudiar su palabra, el Señor me hacía ver que la palabra de Dios verdaderamente es tan sencilla, tan simple, para que nosotros podamos leerla, estudiarla y ponerla por obra. Pero estamos estudiando los días miércoles las metáforas que Jesús en aquel tiempo le hablaba a sus discípulos y a aquellos que lo seguían. Y de esa forma, aún todavía más clara era la palabra de Dios para aquellos discípulos y para aquellos que seguían al Señor en aquel tiempo. Quiero que usted pueda abrir su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Si lo hemos encontrado, vamos a leer la palabra de Dios que Jesús le decía en aquel tiempo a sus discípulos. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Este pasaje nada más. Como aquí podemos ver bien claramente, la primera línea en el versículo dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y usted sabe que podemos ver de que el Señor les daba como ejemplo la sal. Y dice que en aquel tiempo la sal era un producto muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente daba sabor a las comidas de aquellos que vivían en aquel tiempo, como hoy en nuestras vidas, en nuestros días, sino que también la sal era un producto que servía para que puedan ellos envolver, empalpar y poder ponerle a los alimentos para que puedan no deteriorarse, para que puedan durar más tiempo. Y así podemos ver de que la sal es un producto importante de aquel momento, de aquel tiempo. Nosotros hoy, dado que tenemos electrodomésticos, tenemos heladeras, tenemos freezer, en aquel tiempo no había esas cosas. Pero dice que la sal podía hacer esto, que podía los alimentos perdurar, persistir, soportar y entonces aguantar mucho más tiempo los alimentos para que no se echaran a perder. Y sabe que yo me imagino que los pescadores venían con sus barcos a las costas de las playas en aquel lugar, y dice que para poder llevar los peces a un lugar más lejos de donde ellos llegaban ahí sobre la costa, dice que entonces ponían en cajones, los ponían a los peces ahí, a los pescados, los llenaban de sal y los llevaban bastante distancia para que pudieran llegar a un lugar lejano. Y entonces de esa forma la sal cumplía una función muy importante. Dice que la sal en un momento, dice que se le llamaba el oro blanco, porque tenía mucho valor. Fíjese qué importancia tenía el valor de la sal, que dice que los soldados en aquel tiempo, su sueldo lo cobraban con sal. Fíjese la importancia de la sal en aquel tiempo. Por eso dice que la palabra en latín, salarium, y después transformada al español, es el salario, es lo que nosotros cobramos a fin de mes, cuando tenemos ese jornal, ese es el salario. De ahí proviene la palabra de la sal, de que los soldados en aquel tiempo cobraban este dinero, le pagaban a ellos, y dice que los mismos soldados, cuando tenían que ir a la guerra, se llevaban sus bolsas de sal y los alimentos que se llevaban para varios días de guerra, dice
dice que entonces lo envolvían con sal y le duraba más tiempo y entonces no se le echaba a perder lo que ellos tenían para comer en la guerra, hasta que volvieran. Entonces de esta forma podemos ver la importancia y lo importante que era la sal en aquel tiempo. Y también podemos ver de que el Señor dice, de esta forma ellos podían preservar, conservar los alimentos, y entonces para que no se echaran a perder tan rápidamente. Y podemos ver de que el Señor también, así como le hablaba a sus discípulos en aquel tiempo, a través de que le decía, vosotros sois la sal del mundo. El Señor también hoy nos dice a nosotros somos la sal del mundo, de la tierra. Porque sabe que el Señor en aquel tiempo, me imagino, le estaría diciendo a los discípulos de la importancia que tenía la sal y de que ellos eran la sal de poder llevar la palabra de Dios a tantos que vivían en aquel tiempo. Y el Señor en este tiempo también nos dice a nosotros somos la sal de la tierra. ¿Sabe que le voy a contar aquí, en el mundo dice, en el mundo de hoy le ha dado la espalda a Dios. Y sabemos de que cuando uno se aleja de Dios, comienzan a andar todas las cosas mal. Muchas veces el mundo en el que vivimos, la gente de hoy vive preocupada por las cosas que no sirven para nada, que no se van a llevar el día de mañana. Y viven totalmente preocupadas por tener más cosas, por tener un buen estar, que no está mal, sino que viven pensando en poder vivir tranquilos teniendo posesiones. Y sabe que las posesiones no son las que nos traen la tranquilidad, sino que lo que nos trae la tranquilidad es la presencia de Dios cuando nosotros nos acercamos a Él, y Él trae esa paz, ese gozo y esa alegría para que nosotros podamos vivir en este mundo tan atribulado y tan cargado. ¿Sabe que hay una historia en el libro de Génesis, del capítulo 18-16, arranca diciendo en aquel tiempo que estaba en la ciudad de Gomorra, Sodoma y Gomorra. Amén. Podemos ver, dice que en el capítulo 18, no lo vamos a buscar, sino solamente yo se los comparto para que usted después en su casa lo pueda leer y pueda corroborar lo que yo le estoy por contar ahora. Dice, podemos ver que en Génesis 18, a partir del versículo 16, en adelante hasta el capítulo 19, ahí nos cuenta que Abraham, dice, estaba hablando con Dios. Y dice que Abraham intercedía por Sodoma para que no la destruyera. Dice que entonces llegó un momento en el que Abraham le decía, ¿de veras que vas a destruir esa ciudad? Si en verdad hay 50 justos, ¿también los vas a eliminar con los impíos? Y entonces dice que el Señor le dijo, no, si hay 50, yo perdonaré esta ciudad. Y entonces dice que después al rato, Abraham le vuelve a decir, pero quizás a lo mejor no hay 50. Dice, a lo mejor hay 45. Y dice entonces el Señor dijo, también, dice, si hay 45, perdonaré a esa ciudad. Y vuelve a decirle a Abraham nuevamente, dice, a lo mejor no son 45, a lo mejor son 40. Dice, está bien, Abraham, si son 40, también perdonaré esta ciudad. Y Abraham dice, discúlpame Señor, pero quizás a lo mejor no son 40, son 30. Dice, está bien, por amor a esos 30 no destruiré esa ciudad. Y vuelve a insistir. Abraham le dice, a lo mejor dice, no son 30, a lo mejor son 20. Y el Señor le dice, está bien, aunque sea esos 20, voy a perdonar esa ciudad. Y después dice, Abraham por última vez dice, y a lo mejor son 10 los justos que viven en esa ciudad, y tú también lo vas a destruir junto con aquellos injustos, impíos. Dice, no, si hay 10, también voy a perdonar a la ciudad. Pero dice que después llegó el momento, el Señor no encontró ni siquiera a uno justo. Entonces, dice que envió el Señor 2 ángeles a la ciudad de Sodoma, y dice que en la puerta, en la entrada a la ciudad,
estaba su sobrino Lot, sentado ahí en la entrada de la ciudad. Y dice que cuando estos dos ángeles que el Señor había enviado para que fueran a destruir la ciudad, dice que Lot estaba sentado, se levantó, rindió sus honores y le dice: señores, vengan a pasar y vengan a mi casa. Dice, vengan a hospedarse a mi casa y después mañana, dice, ustedes siguen su viaje. Pero dice que entonces estos hombres no querían ir a la casa de Lot, pero dice que Lot insistió y entonces, bueno, dice que aceptaron, fueron a la casa de Lot y dice que ellos entraron, Lot le lavó sus pies, les hizo un banquete, le hizo pan sin levaduras, los alimentó, comieron. Entonces dice que a medianoche, a la madrugada, se levantan estos huéspedes y le dicen: Lot, tienes que levantar a tu esposa, tus hijas y tus yernos y tienen que salir de esta ciudad porque esta ciudad va a ser destruida. Y entonces ahí podemos ver de que el Señor tuvo misericordia de Lot y de su familia. Y dice que cuando este ángel le dijo: a la mañana temprano salgan de este lugar para que ustedes no sean destruidos junto con todos los de la ciudad. Entonces dice que ellos se fueron, pero le dio dos indicaciones. Dice: ustedes caminen hacia adelante sin detenerse en ningún lado y sin mirar atrás. Y dice que ellos entonces hicieron como estos ángeles le habían dicho a Lot. Y siguieron, entonces iba caminando Lot, sus hijas y su esposa. Y dice que cuando Lot le fue a decir a sus yernos de que también vinieran con ellos, porque dice que iba a ser destruida la ciudad, dice que los yernos se pensaban que Lot estaba bromeando, que no le creían lo que estaba diciendo. Entonces ahí fue que se fue Lot con su esposa y sus hijas. Y dice que cuando ellos van caminando por la llanura, dice, lleguen hasta el monte. Y entonces Lot le dice a uno de los ángeles: no voy a llegar hasta aquel lugar porque queda muy lejos. Hay una ciudad mucho más cerca que se llama Zoar. Dice, es una ciudad que está cerca y que yo puedo llegar allí y cuando llegue allí yo estaré a salvo. Entonces este ángel dijo: bueno, vamos a esperar que tú llegues a aquel lugar, a esa ciudad, una ciudad muy pequeña. Dice que cuando llegó Lot a esa ciudad, dice, comenzó a caer desde el cielo azufre y fuego. Y fue totalmente destruida la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y yo decía la comparación. En el mundo que vivimos quizás no es Sodoma y Gomorra, pero en el mundo que vivimos está totalmente atribulado, cargado, con tantos problemas, tantos peligros, tantas dificultades. El mundo le ha dado la espalda a Dios, pero nosotros somos esa sal que podemos llevar para que ellos también puedan volverse al Señor. Yo pienso, que el Señor no va a destruir este mundo en el que vivimos, así como lo hizo con Sodoma y con Gomorra. ¿Sabe por qué? Porque pienso que hay hijos de Dios desparramados en todo el mundo, estratégicamente que el Señor ha puesto. Nosotros estamos en este lugar. El Señor quiso que vivamos aquí, nazcamos en este lugar y tiene un propósito para cada una de nuestras vidas de que nosotros le podamos llevar esta sal, esta palabra de Dios a un amigo, un familiar, y de esa forma ese amigo, ese familiar convierte a un barrio, ese barrio se convierte a una ciudad y el Señor va a hacer que todos puedan llegar al arrepentimiento y puedan ver la gloria de Dios. Por eso yo veía, el Señor seguramente va a estar esperando que nosotros salgamos y llevemos esta palabra de esperanza, porque somos, como dice su palabra, vosotros sois la sal de la tierra. Fíjese cómo el Señor nos tiene bien valorados, así que por eso debemos nosotros buscar de su presencia cada día, debemos acercarnos a Él y el Señor se va a estar encargando del resto. ¿Sabe que después que pasó todo esto, dice que otra cosa que quería compartirles es la historia de Jonás? Todos conocen la historia de Jonás, de que aquel varón que quiso, que el Señor envió que vaya a Nínive
Pero él, desobediente, no sacó un pasaje para otro lado y dice que el Señor igualmente le envió ese pez hasta que lo llevó hasta la ciudad de Nínive. No le voy a contar la historia de Jonás porque todos la conocemos, pero la importancia de esto es esto, que Jonás, una vez que llegó a Nínive, dice que era una ciudad muy grande y dice que necesitaba 3 días para poder recorrer toda la ciudad. Pero dice que cuando llegó a Nínive, él comenzó a caminar, después de un día de estar caminando en la ciudad de Nínive, dice que él comenzó a decir y a predicar: esta ciudad será destruida dentro de 40 días, así que vuélvanse al Señor. Y entonces dice que los hombres de aquel tiempo que lo oyeron a Jonás, dice que se convirtieron al Señor, desde el mayor, el más grande, hasta el más pequeño. Pero ¿sabe qué pasó después? Dice que llegó a oídos del rey esto que Jonás predicaba y decía, de que iba a ser destruida la ciudad de Nínive. Y entonces dice que el rey se rasgó las vestiduras y dice que entonces también dice, el rey ordenó: clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Esto le decía el rey a su pueblo. Dice, quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Pero fíjese lo que termina diciendo el capítulo 3 del versículo de Jonás. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Y perdonó Dios la ciudad de Nínive. Así como lo hizo Jonás en aquel tiempo, puede usar a cada una de nuestras vidas como a Jonás. Seguramente a nosotros no nos va a tragar un pez, pero seguramente el Señor nos va a llevar a algún lado donde nosotros podamos llevar su palabra para que puedan arrepentirse y puedan creer en este Dios grande y poderoso. Amén. ¿Sabe que mientras yo preparaba estas cosas y me venía a la mente la pastora Teresa? Yo digo, la pastora Teresa se va, el Señor la lleva hasta Italia, aquel lugar, para que ella pueda hacer sal en aquel lugar, para que las vidas puedan afirmarse, para que puedan seguir al Señor. Y sabe que yo pensaba, digo, ¿cuántas horas hay de vuelo hasta Italia? No sé, 10, 12 horas de vuelo. 14 horas de vuelo. Para nosotros el mundo nos parece algo gigante. Yo pensaba, digo, para el Señor el mundo debe ser como este vaso, tan chiquito. ¿Se imagina que usted, el mundo para el Señor es algo así pequeño? ¿Qué somos nosotros para el Señor? Aún más pequeños. Pero cuando nosotros nos entregamos nuestras vidas al Señor, el Señor hace que nosotros podamos ser esa herramienta en su obra para que podamos llevarle la palabra de Dios y que a través, no solamente de nuestra palabra, sino a través de nuestro testimonio. Así que podamos ser esa sal pura, sin verdaderamente que no esté contaminada, sino que podamos estar totalmente, ser santos como el Señor es santo. Amén. Así que se imagina, en la iglesia del Señor es un gran salero. Pero acá por eso la palabra de Dios comienza diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. No dice, vosotros sois la sal de la iglesia. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Así que el Señor nos manda a que nosotros llevemos su palabra y con nuestro testimonio demostrarle que tenemos ese Dios vivo, grande, poderoso, que reina, creador de cada una de nuestras vidas, de cada una de las cosas que poseemos, y que el Señor estará guiándonos en cada uno de nuestros pasos. Si nosotros ponemos nuestro corazón en disposición para con el Señor estará alumbrando, guiando, ayudándonos para que podamos nosotros llevar palabra de esperanza a tantos que viven en este mundo tan preocupado por tantas cosas, en este país tantas cosas que suceden, y sabemos de que para Dios no hay nada imposible. Sabemos de que el Señor oye nuestras oraciones, de que Él obra y actúa siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a servirle. Por eso, mi hermano, nosotros somos esa sal que el Señor quiere que seamos en esta tierra. Amén.
Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe que la sal también produce sed? Y cuando nosotros llevamos su palabra a las vidas que nos rodean, ya sean en nuestro trabajo, en el lugar donde vivimos, nuestros familiares, nuestros amigos, cuando le llevamos la palabra de Dios, esta sal que nosotros estamos transmitiendo, esto va a hacer que ellos tengan sed y hambre de conocer las cosas del Señor. Pero tenemos que demostrar también con nuestros testimonios. Tenemos que ser íntegros para el Señor, para que podamos nosotros llevar como el Señor quiere verdaderamente, que seamos en sus manos, seamos esa sal verdadera, esa sal pura que el Señor quiere que seamos, para que podamos demostrarle tan solamente con nuestras vidas de que el Señor vive en cada uno de nuestros corazones. Y Dios estará obrando a través nuestro en cada una de las vidas que nos rodean. Y estos recibirán la presencia de Dios, recibirán el toque de Dios, van a poder ellos también acercarse a Dios y van a poder vivir con gozo y con alegría, así como lo que vivimos cada uno de nosotros. ¿Se imagina? Un día cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, yo recuerdo, era algo increíble, porque uno cuando es nuevo en la fe quiere conocer más cosas del Señor, quiere conocer su palabra, qué nos dice, qué nos enseña, y así estamos nosotros para poder llevar su palabra, para que estas vidas tengan sed del Señor y puedan buscar de su presencia. Nosotros solamente debemos llevar ese puñado de sal y demostrarle que Dios los ama grandemente y Dios va a estar obrando y Dios se va a encargar. Nosotros solamente somos aquellos, el canal, que vamos a poder llevar esta sal, como dice aquí la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, y sabemos que el Señor, si lo dice, se los decía a sus discípulos en aquel tiempo, el Señor nos dice hoy también en nuestros días. Amén. Aleluya. Y por eso dice, le quiero compartir un versículo en Colosenses 4:6. Y dice así la palabra de Dios. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que, mi hermano, que cada palabra que digamos sea sazonada con la sal de la palabra de Dios. Como bien nos decía aquí el Señor a sus discípulos y hoy en día a cada una de nuestras vidas. Y sabemos de que después sigue diciendo el mismo versículo, pero dice: pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Aquí podemos ver de que si nosotros nos contaminamos con las cosas del mundo, si desobedecemos a Dios, si nos ensuciamos y no tenemos esa sal pura, verdadera que el Señor quiere que seamos, no vamos a servir para nada, sino que vamos a ser echados fuera y vamos a ser pisoteados por los hombres. Dice que en aquel tiempo, aquella sal que era contaminada, que no servía para nada, dice que las tiraban en el camino. Entonces dice que eso hacía que la gente pasara por encima caminando y no crecían los pastos, porque la sal arruina todo. Entonces dice que podían hacer los caminos y podían entonces, con la sal que no servía, que estaba sucia, contaminada, que no servía para poder condimentar, para poder proteger los alimentos, dice que entonces la tiraban fuera y entonces al hacer los caminos, dice, quedaban hechos los caminos de sal y entonces ahí es cuando los hombres, dice, que pasan y pisotean la sal, pisoteaban aquel camino. Pero el Señor no quiere eso para cada una de nuestras vidas. El Señor quiere que seamos esa sal santa, pura, así como el Señor lo es, que podamos nosotros buscar su santidad. Y el Señor estará concediéndonos aquello que nuestro corazón desea para poder servirle. ¿Sabe que el Señor quiere que nosotros seamos esa sal en esta tierra? Que no seamos sal en nuestra iglesia solamente, sino que seamos sal en la tierra, allí afuera, donde están las vidas esperando que le lleven la palabra de esperanza para poder recibir al Señor y ellos puedan también tener esa salvación
y esa vida eterna, como así nos prometió el Señor, a cada uno de nosotros si permanecemos hasta el fin. Amén. Así que mi hermano, yo le animo a usted que pueda ser esta sal en esta tierra. Yo cuando me dijeron de compartir esta palabra de Dios, digo, tengo que hablar de la sal. Y yo de cocina no sé absolutamente nada. Cero cocina. ¿Sabe que yo ayer le preguntaba a Estela, le digo, me dice el campeón de cocinero, le digo, ¿vos sabías que los huevos duros a veces se le puede poner sal? Me dice, sí, a veces se le puede poner sal, porque leyendo, buscando en todos los lugares, dice que cuando uno pone a hervirlo para hacer el huevo duro, porque yo no sé hacer ni siquiera un huevo duro, pero les puedo asegurar que decía que poniéndole una pizca de sal, dice que después es más fácil sacar la cáscara. Y yo como un campeón, le dije a Estela, le digo, ¿vos le ponés sal? Le digo, cuando hacés los huevos duros. No, me dice, porque hay que estar atento cuando tiene sal, porque cuando empieza a hervir se desborda. Entonces hay que estar atento. Entonces, bueno, es algo que aprendí. Pero yo quiero hacerse la extensiva porque a lo mejor hay alguien que aquí todavía no lo sabe. Y entonces no soy el único. Así que, pero es algo más que uno aprende y que verdaderamente podamos ser esa sal para el Señor. Es lo que el Señor quiere de cada una de nuestras vidas. Y por eso no me canso de decirlo. El Señor nos sorprende cada día con su palabra. ¿Sabe qué hermoso es poder ver a los hermanos que comparten la palabra de Dios con tanta dedicación, con tanto estudio? Yo digo, los hermanos, cómo ellos explican y desarrollan toda una palabra. Yo digo, hoy me toca a mí compartir esta palabra del Señor, esta pequeña palabra del Señor. Pero ojalá que así, esta palabra para mí fue de muchísima bendición. ¿Sabe que desde que me dijeron que tenía que preparar la palabra, yo me acostaba a dormir y en mi mente venía, vosotros sois la sal de la tierra. Me levantaba a la mañana, vosotros sois la sal de la tierra. Y al otro día me iba a dormir, vosotros sois la sal de la tierra. Eso quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Y quiero que usted también pueda tenerlo grabado, porque el Señor nos ha llamado con un propósito, con un plan. Él quiere hacer algo en cada una de nuestras vidas. No solamente venir a la casa de Dios, estar atento y oír su palabra, sino que podamos ser instrumentos en sus manos. Esa herramienta que el Señor necesita para que muchos puedan conocer al Señor. Amén. Dios le bendiga ricamente. Espero que haya sido de bendición, así como lo ha sido para mi vida. Dios le bendiga ricamente.